chicos, bueno, les mando un video con la explicación del material de trabajo número 3 para educación ciudadana, que es sobre las libertades individuales y el Estado, ¿ya? El objetivo de este material es que seamos capaces de relacionar las libertades individuales de las personas en Chile con los deberes del Estado. Y lo vamos a hacer estudiando algunas columnas de opinión respecto justamente a este tema de si somos realmente libres los chilenos y cómo el Estado tiene una responsabilidad también en las libertades de las personas. Entonces, vamos a partir con las siguientes imágenes. Tenemos aquí una serie de imágenes donde principalmente se presentan distintas religiones. Ya si nos damos cuenta, cada signo hace referencia a una religión. Tenemos por ahí el judaísmo, tenemos el islam, el cristianismo, ¿cierto? Y tenemos una persona que está pensando en todas estas religiones que existen. Ahora, ¿con qué derecho podemos relacionar estas imágenes de que tenemos a esta persona donde tiene todo esto que lo rodea? Principalmente tiene que ver con el derecho a la libertad de culto. Es decir, que yo, frente a todas estas opciones de religión que tiene, yo soy libre de elegir si quiero o no practicar una de estas religiones. Y si no quiero, y si quiero ser agnóstico, también eso es un derecho que yo tengo. Pero en el fondo se establece una libertad que es la libertad de culto. Ahora, ¿por qué es importante ese derecho para las sociedades democráticas? Porque ahí se demuestra una libertad que tiene que ver con la libertad de elegir, una libertad de elección, y de alguna forma la persona tiene libre albedrío de escoger lo que él siente que quiere realizar. Ahora, ¿es la única libertad que tenemos en Chile? No, no es la única libertad que tenemos en Chile. Y tenemos otros ámbitos donde también podemos ver que se aplica este valor de la libertad y estos ámbitos están establecidos en lo que es nuestro marco legal, específicamente en la Constitución Política de Chile. Ahora, como yo les decía, el marco de la libertad que tenemos los chilenos está establecido en la Constitución Política de Chile, que vamos a recordar que es el marco legal, ya que es la ley fundamental que organiza nuestro Estado. ¿Qué dice la Constitución Política? Establece una serie de principios que son los que ordenan la institucionalidad que hay en Chile y entre esos principios está la libertad. Porque ¿qué dice la Constitución en sus artículos? Dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, como eso está escrito en la Constitución, la libertad es un aspecto que se reconoce en los habitantes de esta nación, ya que ahí mismo se dice que nacemos como personas libres. Pero no nos podemos quedar solamente con lo que dice este artículo, sino que tenemos que también darnos cuenta de que la libertad tiene distintas dimensiones y se va relacionando con otras áreas también. Por ejemplo, podemos hablar del libre albedrío, la libertad inicial, que tiene que ver con la libertad para escoger entre las diversas alternativas o crear nuevas alternativas frente a las ya existentes, ¿ya? Por ejemplo, el culto, ¿ya? Eso es algo que es una libertad en cuanto a que yo escojo si quiero o no profesar una religión frente a las alternativas que hay. Después también está el aspecto de la libertad de participación, que eso quiere decir que yo soy libre o no para participar como ciudadano dentro del Estado. Por ejemplo, yo puedo organizarme, nadie me obliga, pero puedo organizarme, ser parte de un partido político, puedo postular a algún cargo, puedo manifestarme. Todo eso tiene que ver con una libertad de participación. A mí nadie me obliga, sino que yo voluntariamente formo parte de ese ámbito en cuanto a lo que yo decida. Y por último, la libertad exultación, que esta dimensión que implica que la libertad implica la libertad para que la persona logre su máximo desarrollo integral como ser humano. ¿Ok? Ahora, además de estas tres dimensiones, el principio se manifiesta en distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que todos somos libres. Todos tenemos una libertad personal.
que eso quiere decir que hay una libertad que es ambulatoria, que es la capacidad, la facultad de entrar y salir del país, de desplazarse, de residir en cualquier lugar de la República, mientras que la ley no diga algo contrario, ¿ya? Que eso tiene que ver con la libertad de cuánto en el lugar en el que yo estoy. Pero también hay otra libertad, que es una libertad de conciencia, que esa es una libertad que es más bien abstracta, que tiene que ver con la manifestación de las creencias y el ejercicio libre de los cultos, en cuanto no se interponga lo que es la moral y las buenas costumbres. Es decir, aquí igual estamos hablando en ambos ámbitos, siempre que hablamos de libertad, tenemos que ver que esa libertad no sea dañina, que no provoque daño o no atente contra algo, especialmente contra el otro. También tenemos otro aspecto, la libertad de enseñanza, que esto implica la posibilidad de fundar establecimientos de enseñanza, ¿ya? Por ejemplo, cada colegio tiene su propio proyecto educativo. Hay aspectos que están normados por el Mineduc, pero en general cada colegio arma su proyecto educativo y las personas tienen la libertad de escoger en qué sistema educativo quiere que su hijo se eduque. Al final las familias cuando buscan un colegio, ellos eligen el colegio en el cual desean que su hijo realice lo que es este proceso de educación. También está el ámbito de la libertad de expresión, que tiene que ver con la libertad de opinar e informar sin censura previa. Ya aquí también recordar que en este aspecto la libertad de expresión tiene que ser ejercida con respeto. Y la libertad económica, que esto es un aspecto que tiene que ver con que se autoriza que la gente particular desarrolle actividades económicas, ¿ya? Y no hay un límite legal. Principalmente eso se asocia, por ejemplo, a lo que es el libre comercio, donde no necesariamente hay un control del Estado en cuanto a la actividad económica que se desarrolla y a la ganancia. Ahora, en base a estos aspectos, constantemente se realizan encuestas para medir la sensación de libertad que tienen los ciudadanos. Y por ejemplo, acá yo les muestro un gráfico donde se está midiendo la sensación de los ciudadanos de su libertad en varios aspectos. La primera sería la libertad personal, está en inglés, por eso se lo estoy como traduciendo, la libertad personal, la libertad en el ámbito económico y la libertad en el ámbito de participación, ya que tiene que ver más bien con libertad política. Ahora, si se dan cuenta, según este ranking, Chile tiene o la percepción de los chilenos frente a otros países de similares condiciones, hay como una valoración de la libertad. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, Chile encabeza la encuesta. Ojo, aquí estamos como lo estamos midiendo en comparación a países con similares condiciones. Ahora, la pregunta es, en base a lo que nos presenta este ranking, ¿qué podemos aportar nosotros como ciudadanos que somos habitantes de Chile? ¿Estamos de acuerdo con este ranking? ¿No lo estamos de acuerdo? Entonces, para complementar este ranking, yo les agrego un texto que lo vamos a trabajar a modo de práctica guiada. Entonces les voy a pedir que abran a continuación, que abran este documento, que es el documento que dice práctica guiada. Lo vamos a analizar y vamos a ver cómo esta persona interpreta estos datos que fueron entregados por este ranking que se realizó de la libertad individual en distintos países. Entonces vamos al archivo, que sería práctica guiada. Aquí está. Este sería el archivo práctica guiada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lee el siguiente documento y responde las preguntas a continuación. ¿Qué preguntas tenemos? Primero, trata de hacer una síntesis del documento respondiendo de qué se trata el documento. Después, identificar qué percepción hay respecto a las libertades individuales en Chile. Y después, según el documento, en qué áreas se observan las principales debilidades en cuanto a las libertades individuales presentes en nuestro país. Y por último, si estás de acuerdo o no con el análisis que se presenta en este documento sobre nuestras libertades individuales. Entonces, hacemos la lectura. Esto es extraído de la página Panama Spot,
que hace un análisis justamente de los resultados de esta encuesta. Dice, la República de Chile es uno de los países más libres del mundo. Y si se dan cuenta acá, tengo una primera afirmación. Se afirma que nuestro país es uno de los más libres del mundo. Yo destacaría esta idea porque es una idea que es como una tesis con la que se está empezando este documento. Después, ¿qué me dice? Que ocupa el puesto 29. En cuanto a libertades individuales, el país suramericano ocupa el puesto 39 en el mundo. En materia de libertad económica, Chile ocupa el puesto 13 del mundo. Entonces ahí el argumento que utiliza el texto para decir que se puede decir que uno de los más libres del mundo tiene que ver con los resultados que se dan en el ranking, considerando que en el mundo son más de 140 las naciones que están siendo medidas. Entonces, si se dan cuenta, Chile está en los primeros lugares. ¿Qué seguimos diciendo? Son muchos los progresos de Chile en materia de libertades civiles desde la caída del dictador Pinochet. Entonces, acá también podemos señalar que hay progreso, señala el texto, que tenemos progreso en lo que tiene que ver con las libertades civiles. ¿Después de qué? Después de dictadura. ¿Qué pasa? En Chile la oposición se expresa libremente y la prensa puede criticar al gobierno. Entonces, ¿por qué afirma esto? Porque dice que en Chile hay libertad de expresión en cuanto a lo que se ha denotado en la prensa. Para las organizaciones que elaboran el índice de libertades individuales, en Chile hay total libertad de movimiento, plena libertad religiosa y excelentes indicadores de libertad de asociación y de seguridad física para los individuos. Aquí en esta parte, si se dan cuenta del texto, nos entrega ya el dato, la evidencia, a partir de esta encuesta, que en estos aspectos Chile presenta si se dan cuenta, casi todos los indicadores. Entonces, por ejemplo, libertad de movimiento tiene 10 de 10, libertad religiosa también. ¿Ok? Ahora, los principales restos en materias de libertades individuales en el país suramericano están relacionadas con el Estado de Derecho y la libertad para formar y disolver una familia. Entonces, aquí dice que igualmente hay desafíos. Vamos a colocar que los retos en materia de libertades individuales, ¿en qué ámbito están? En el ámbito del Estado de Derecho y la libertad para formar y disolver una familia. Eso dice el texto. Según el Índice de Libertad Humana, Chile debe mejorar su ejecución de justicia. Vamos a marcarlo también. Chile debe mejorar su ejecución de justicia en lo relacionado a la justicia criminal, en este ámbito. De igual forma, el país suramericano también debe esforzarse por garantizar la responsabilidad legal sobre los hijos recaiga por igual entre ambos padres. Entonces, aquí hay otro aspecto que también dice que hay que trabajar. En cuanto a las libertades económicas, el país del sur puede presentarse como modelo para América Latina. Sin embargo, al igual que Costa Rica y Uruguay, Chile debe mejorar la eficacia de la protección de los derechos de la propiedad, junto a las excesivas regulaciones estatales. Entonces, ya destacamos nuestro texto, tenemos las ideas principales acá, dice, la República de Chile, uno de los países más libres del mundo, hay progreso en cuanto a libertades civiles, en Chile la oposición se expresa libremente y la prensa puede criticar al gobierno. Los retos en materia de libertades individuales tienen que ver con el Estado de Derecho y la libertad para formar y disolver una familia. Debe mejorar su ejecución en justicia, específicamente la justicia criminal, y garantizar que la responsabilidad legal sobre los hijos recaiga por igual entre ambos padres. También concluye en el ámbito económico señalando que Chile debe mejorar la eficacia en la protección de los derechos de propiedad junto a las excesivas regulaciones estatales. Entonces ahora tenemos las siguientes preguntas. Primero, ¿de qué se trata el documento? Entonces, el documento, vamos a anotar acá nuestra respuesta, ¿de qué se trata? El documento se trata de un análisis de las libertades individuales de los chilenos a partir de los datos de una encuesta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta,
en gran parte del texto se está analizando la libertad individual de los chilenos, pero directamente la evidencia que usan es una encuesta a la que está haciendo referencia. Ahora, ¿qué percepción hay respecto a las libertades individuales en Chile? Si es buena, es mala. Si vamos al texto, la primera parte que dice, parte diciendo que Chile es uno de los países más libres del mundo y que hay progreso en libertad. Eso es lo que dice el texto. Entonces, el documento señala una percepción positiva sobre la libertad individual en Chile. Y podemos agregar acá que lo destaca como uno de los países más libres del mundo. Destacándolo como uno de los países más libres del mundo. Después, según el documento, ¿en qué áreas se observan las principales debilidades en cuanto a las libertades individuales presentes en nuestro país? Entonces, aquí tiene que ver con estos dos párrafos de acá donde presentan los retos que hay. Entonces, ahí si se dan cuenta teníamos en el Estado de Derecho, la libertad para formar y disolver una familia, en el ámbito de la justicia criminal, la protección de los derechos de propiedad y las regulaciones estatales. Entonces, los desafíos o las principales debilidades de Chile según el documento, vamos siempre a decir que según el documento, están en el Estado de Derecho, la familia nombra también, la justicia criminal, la protección de la propiedad y la regulación del Estado en el ámbito económico. Ya. Aquí, hasta acá llegamos con el análisis del texto, porque después tenemos otra pregunta acá, que ya es más personal. Dice, ¿estás de acuerdo con el análisis que presenta el documento respecto a nuestras libertades individuales? Justifica tu respuesta. Esta pregunta les voy a pedir que cada uno de ustedes la responda. ¿Por qué? Porque el documento nos presenta una perspectiva de un análisis en base a una encuesta, pero distinto es lo que nosotros podemos agregar como sujetos que habitamos, vivimos en Chile, que somos parte de un colegio, de un barrio, de una familia, ¿cierto? Y que de alguna forma tenemos una visión propia sobre esto. Entonces yo ahora los invito a que respondan esta pregunta de si están ustedes de acuerdo con el análisis que presenta este documento sobre nuestras libertades individuales. Sí, no, y que justifique su respuesta. ¿Ya? Entonces me completan acá esto y ahí estaría listo su guía de práctica guiada que la pueden, entonces una vez que la terminen, guarda sus respuestas para poder enviarla. Después de hacer esta práctica guiada, ahora yo los invito a trabajar de forma individual. Práctica independiente. Para la práctica independiente van a leer una columna de opinión que nos presenta otra visión sobre las libertades de los chilenos y van a trabajar las siguientes preguntas a partir de esta columna de opinión. ¿Cuáles son los ámbitos en que el autor analiza las libertades individuales de los chilenos? Señalas dos y explícalo. Por ejemplo, se hace mención del ámbito de la familia, económico, político, de participación. Solo elegir dos y explicarlos. ¿A qué se refiere el autor cuando se refiere a los liberales negativos? Eso es un concepto que aplica el autor en el documento. 3. ¿Cuál es la situación de las libertades individuales de los chilenos según el autor? 4. Otra vez, una pregunta personal. ¿Consideras que Chile es un país de ciudadanos libres? Justifica tu respuesta. Y 5. ¿Cuál es el deber del Estado frente a nuestras libertades individuales? El documento que yo les mandé es este, que es una columna de opinión, que en primera instancia ustedes lo van a ver y van a decir que
el texto es algo extenso, pero yo les voy a comentar que yo traté de resumir el texto, pero me pareció que incluso para las inquietudes que ustedes tienen respecto a los sucesos que han sucedido, que se han dado en Chile, la reflexión que hace el autor es muy interesante y los puede a ustedes nutrir mucho en cuanto a sus argumentos y a analizar lo que es nuestra realidad. Así que por eso yo el texto no lo resumí, ¿ya? Em, de alguna forma siento que, como les digo, es un texto que a ustedes les va a entregar herramientas, sobre todo para defender sus argumentos. ¿Ok? Entonces, este sería el trabajo de esta, digamos, de este tema que tiene que ver con las libertades individuales y los deberes del Estado. Y los invito a realizarlo en el tiempo que tienen. Está pensado para su hora de trabajo que tienen disponible para educación ciudadana y quedo atento en mi mail para poder recibir y retroalimentarle sus trabajos, ya porque mi idea es que también yo pueda ahí acompañar en lo que son sus respuestas para que se queden con respuestas correctas. Eso chicos, muchas gracias y nos vemos, o sea, más que vernos, nos, me escuchan hasta un próximo material.